5, 4, 3, 2, 1. Las siguientes empresas, junto a Rojo 7000 Retro, lo invitan a revivir lo mejor de nuestro automovilismo. Juan Manuel Landa, Sociedad Anónima. Acopio Seguro. Talleres Caparello Sociedad Anónima. Centro de Servicio Integral. Luro Lubricentro. Atención de nacionales e importados. Frenos Góngora. Servicio especializado. FIPSA. Ferretería Industrial Tandil. Mario Musi. Repuestos Chevrolet. Iturrarte Automotores. Seguridad en usados. Y Bosch Car Service. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa número 178 de Rojo 7000 Retro. Tras la presentación hacemos los recuerdos de nuestro automovilismo. El 25 de febrero del año 2007, Cristian Ledesma comenzó a tejer su campeonato de turismo de carretera. Triunfó en la segunda fecha realizada en el Autódromo de Balcarce. Esta carrera es recordada por el duelo Ledesma-Silva, que tras un toque bajo el puente, el chaqueño levantó y así el marplatense pudo quebrar los 11 años de hegemonía de Ford en el Autódromo de Balcarce. El 26 de febrero del año 1967 desembarcó una nueva marca en el turismo de carretera. Ica Renault presentó en San Pedro, primera carrera del año, al equipo oficial Torino y fue debut y triunfo, ya que Gradasi ganó la carrera con una Coupé Torino 380W. El 2 de marzo de 1958, Roberto Gálvez ganó su única carrera en turismo de carretera. Fue en Olavarría, triunfando por sobre los hermanos Emiliosi y su hermano Oscar Gálvez. Presentadas ya las efemérides, hacemos los títulos de Rojo 7000 Retro. And it goes a little something like this. A casi 50 años del debut y triunfo de Torino en el turismo de carretera, hoy vamos a hacer un especial recordando aquella entrada en vigencia del Torino. Sí, la fábrica encargó a Oreste Berta, en ese momento el mago de Altagracia, la confección de un equipo de competición. Y se lo llamó la CGT porque era Copelo, Gradasi y Ternengo. Vamos a conocer la historia de la CGT en Rojo 7000 Retro. A partir de las posibilidades reglamentarias para el Gran Premio de 1966, ICA le encarga a Horacio Stevens el armado de 3 Torinos 380W para dar comienzo al equipo oficial dentro del turismo carretera. Si bien los coches fueron inscriptos, pero no llegaron a largar la carrera. De todas maneras, la fábrica trabajó en el receso con pruebas en Rafaela a cargo de Oreste Berta para presentarse en la primera de San Pedro. Así fue que el mago de Altagracia llamó a Eduardo Copelo, el maestro, a Héctor Luis Gradasi, Pirín, y Jorge Juan Ternengo, el nene, quienes formaron el escuadrón de torinos denominado CGT que arrasó en el TC. El 24 de febrero de 1967 se presentaron en la Vuelta de San Pedro, y si bien los torinos participaban en el TC, el equipo ICA obtenía en su debut el 1-2-3 en clasificación y una victoria de Héctor Luis Gradasi. Al principio la empresa tenía la idea de que los coches respetaran la línea de los autos de calle de manera que la gente se identificara con los torinos, pero las posibilidades reglamentarias lo tentaban al inquieto Berta, de manera que el coche de Copelo lucía en su debut una trompa aerodinámica diseñado por Heriberto Pronello, conociéndose a este auto como la Liebre 1, ganándose 5 km por hora de velocidad final gracias a esa trompa. Oreste Berta apostaba al auto de Copelo, primera versión de las famosas liebres. Esta liebre Torino no solo tenía como novedosa la trompa, sino que también incorporaba soluciones en la parte de suspensión
con respecto a los 380W. Heriberto Pronello continuó en el desarrollo del coche, lo cual derivó a la Liebre 1,5, versión que experimentaba mayores cambios a partir del recorte del chasis que permitía emplear una trompa más perfilada, motor desplazado hacia el habitáculo con una óptima distribución de pesos. El desarrollo en la suspensión era prácticamente similar al que sería empleado en la segunda versión de las Liebres, presentando modificaciones en los puntos de anclaje de los tensores que mejoraban la estabilidad del coche. El avance ese año se dio vertiginosamente y Ford se adelantaba en el tiempo y ponía en pista el prototipo Ford F100. El equipo de Berta no descansaba y gracias al trabajo de Pronello presentó la nueva Liebre MK2, Pachamama. Llegó el 17 de agosto de 1967, nuevamente debut y victoria para los autos de Berta, que al salir a pista encontraron tantos entusiastas como detractores. La anécdota de la carrera se dio a partir del estallido del parabrisas de las dos Liebres MK2 que presentaban aquel día. Las conclusiones fueron varias. Técnicamente se pensó en explicar el suceso apuntando a la torsión dada por la estructura. Entre los más disparatados acusaban a otros corredores de arrojarles objetos desde sus autos en plena carrera, en tanto que también se pensaba en la no tan extraña idea de que fueron piedras arrojadas desde las tribunas por fanáticos de otras marcas. 1967 fue el año del Torino, el equipo oficial ICA y la CGT ganaron 15 carreras. El 7 de mayo de 1967 lograban el tan ansiado 1-2-3, obteniendo el título de turismo carretera. Eduardo Copello con 99 puntos, seguido por Pirín Gradasi con 69. Ganaron todo, autódromo, ruta y hasta el Gran Premio del 67, y marcaron una época dentro del turismo carretera. Y este es el homenaje de Rojo 7000 Retro. No solo Berta trabajaba en la pista, sino que vos pudiste apreciar de que hacían un trabajo realmente importante fuera de las pistas. Sí, ellos el debut lo hicieron preparándose mucho y muy bien para que los motores anduvieran. Yo tenía en esa época la suerte de trabajar para Perfect Circle y visitaba los talleres Citán de Córdoba. Allí, Oreste Berta llevaba a confeccionar o a maquinar los árboles de leña. Claro, él, digamos, diseñaba y ahí en los talleres le hacían la producción de las levas. Sí, y estuvieron un tiempo muy muy largo probando y había coches muletos que estaban camuflados que andaban por Córdoba hasta probar y aprobar todo lo que estaban haciendo. La historia de nuestro turismo de carretera. Tras el corte vamos a continuar con la historia de Torino en Rojo 7000 Retro. Frenos Góngora. Diagnóstico computarizado de sistema ABS. Prueba electrónica de líquido de freno. Rectificación de discos sin sacar del vehículo. Reparación de servos y bombas de doble circuito. Rectificación de campanas. Belgrano 5949. Iturrarte, automotores nuevos y amplio stock de usados garantidos. Atención personalizada en Mar del Plata y zona. Gestoría propia. Adherido a la Cámara de Comercio Automotor. Iturrarte Automotores. Avenida Luro 7098. En competición, los profesionales cambian de marca. Los usuarios de Chevrolet saben que en Mar del Plata y zona, quien sigue ofreciendo calidad y servicio es Mario Musi, una trayectoria con la marca. Colón 6415. ¿Problemas en su automóvil? Disfrute de sus vacaciones con la tranquilidad de que quede en buenas manos. La red Bosch Car Service garantiza tecnología y eficiencia con equipos de última generación. Chetcar, Santa Fe 4570, 495 9893. Dante Rota, Chaco 2527, 473 3960. Michel Torena, Triunvirato 52, 480 6444.
Los productores que emitimos contenidos en los cables, hace 3 años que estamos perdiendo el 33% de nuestros ingresos. Desde Caprica decimos basta. Reposición inmediata de los 4 minutos de publicidad que el artículo 82, inciso C, de la nueva ley de medios nos quitó. 1967 fue el año del quiebre en el turismo de carretera con la llegada de Torino y los compactos. Sí, ya había estado en la forma de los compactos el Chevitú de Jorge Cupeiro y Froilán González, pero había derrotado parcialmente a las cupecitas. Claro, pero no había podido quebrar la hegemonía de ellas y sí lo logró Torino. Vamos a ver este informe entre el Chevitú y los torinos en el turismo carretera. La vigorosa, insolente y renovadora irrupción en 1967 de los torinos en la historia del turismo carretera obliga a que se haga en la exploración un tajo muy profundo para dividir claramente el antes y el después de tan saludable aparición. En realidad, el pionero del modernismo había sido el Chevitú en 1964, resistido, insultado, hasta herido con un injusto botellazo en los boxes de Buenos Aires. El racional automóvil de José Froilán González mostraba con 3 años de adelanto cuál sería el rumbo que con bastante posterioridad tomaría el turismo carretera. Sin embargo, y aun siendo tremendamente decisiva su participación en la especialidad más tradicionalista del país, no llegó a convertirse como los torinos en el percutor capaz de desencadenar la revolución. Pero la historia del turismo carretera, después de 50 años, nos dice que llega primero el Chevitú, abre surcos, muestra el camino, recibe las primeras y más dolorosas cachetadas, es el indiscutible pionero, mas no derrumba definitivamente las estructuras tradicionales. El torino es su sucesor, le sigue técnica y filosóficamente todos los pasos, no aporta a la categoría nada que ya haya aportado anteriormente el auto de Jorge Cupeiro y Froilán González, pero en cambio provoca la gran revolución. Pero si bien han sido aceptada como frontera entre una y otra época, la fecha del primer triunfo de los torinos fue el 27 de febrero de 1967, en San Pedro, a cargo de Héctor Luis Gradasi. Se registró un par de días antes cierto hecho que comprensiblemente no mereció ninguna promoción, pero que quizás sea el verdadero y estratégico punto de partida de la nueva era que el TC estaba a punto de estrenar. De más está aclarar que cuando el Torino demostró 48 horas más tarde que aparte de ser útil para hacer un inocente viaje, podía servir contemporáneamente para poner a todo el mundo de vuelta y media en las pruebas de clasificación y en la carrera en sí. Ortodoxos y reformistas estuvieron de acuerdo por unanimidad en que algo definitivo y trascendental le había ocurrido al TC. En medio de una cierta bonanza económica nacional y gracias al viento en popa que todo automovilismo argentino estaba recibiendo entonces por medio del fuerte apoyo publicitario que brindaban, sobre todo las empresas petroleras, uno podía comprar su auto en la concesionaria de enfrente, podía adecuarlo al uso deportivo, podía comprarle los fierros gordos de Oreste Berta y automáticamente disponía de un señor auto de carrera. ¿Que no se le podía ganar al equipo oficial? Es cierto. ¿Que no alcanzaba con esas compras para andar normalmente en punta? También es verdad. Pero cuando José Manzano gana la Vuelta de Salto con su auto particular y Jorge Ternengo se impone en su propia unidad en Bahía Blanca y en Tres Arroyos, lo hacían utilizando exactamente este método. Lo mismo vale para Larry, Eduardo Rodríguez Larreta, cuando triunfa en la Vuelta de San Nicolás con su Torino Luteral, pero que por sobre todas las cosas fue la piedra de toque inicial para que la concesionaria patrocinante termine produciendo en pequeñas series los Torinos Comahue, de venta al público, es decir, que los autos de carrera, dicho sintéticamente, habían empezado a servir para algo. Ya no eran mitos inalcanzables, obsoletos.
inhabilitados para alegarle mejores resultados a los productos destinados al usuario común. Gracias a todo ello, el automovilismo argentino gozó por entonces de una fantástica aceleración. La indiscutible superioridad de los torinos durante la primera fracción del campeonato exigió al mismo tiempo la existencia de sustitutos y competidores, cuya necesaria vida queda inaugurada con la pregunta automática: ¿cómo ganarles? Pero eso es parte de otra historia, que viviremos en otro capítulo de Rojo 7000 Retro. A partir de 1970, con el TC 3 litros, Torino pagó caro porque tenía que correr con 2.700 centímetros cúbicos. Yo considero que también fue muy grave para Torino no haberle permitido ingresar su motor 7 bancadas. Y bueno, eso fue un poco el principio del fin de que la marca, a partir de 1975, fue la última carrera que ganó un motor convencional de Torino en el turismo de carretera. Sí, tuvo todas sus ventajas, pero de un golpe y porrazo le sacaron 300 centímetros cúbicos de diferencia, más no en la incorporación de su motor, vamos a decir, joya, 7 bancadas, ahí ya se terminó la performance de Torino. Vamos a continuar en el próximo bloque con un poco de historia de lo que fue Torino en el turismo de carretera. Talleres Caparello, Sociedad Anónima, Centro de Servicios, rectificación integral de motores nacionales e importados. Talleres Caparello, Sociedad Anónima, integrante de la red oficial de repuestos genuinos MWM y Maxion. Servicio oficial, 12 de octubre, 5344, Mar del Plata. ¿Cumplió la garantía de su vehículo? Entonces, confíe el cambio de aceite y filtros a Luro Lubricentro. Lubricantes multimarcas para automóviles de última generación. Luro Lubricentro, Avenida Luro 6374, contacto 470 3468, Mar del Plata. ¿Problemas en su automóvil? Disfrute de sus vacaciones con la tranquilidad de que quede en buenas manos. La red Bosch Car Service garantiza tecnología y eficacia con equipos de última generación. El 20 Veo, Teodoro Bronzini 2645 477 2120. Motorcheck, España 2864 474 1635. Neumax, Libertad 5641 410 3707. FIPSA, Ferretería Industrial. Toda la línea de productos Bosch. Único distribuidor para Tandil y Olavarría. Nombrado por Bosch Argentina. FIPSA, Ferretería Industrial. Antártida Argentina 1051, Tandil. Del Valle 4260, Olavarría. Los productores que emitimos contenidos en los cables, hace 3 años que estamos perdiendo el 33% de nuestros ingresos. Desde Caprica decimos basta. Reposición inmediata de los 4 minutos de publicidad que el artículo 82, inciso C, de la nueva ley de medios nos quitó. Si bien Torino debutó en 1967, la historia en la categoría comienza un año antes. Sí, con el auspicio de Pinturería Carlitos vamos a transcribir la historia de Torino desde el año 1966 al 2014. Pinturería Carlitos, todo en pinturas, para el agro, automotor, la industria, hogar y obras. Avenida Luro 5983, Juan B. Justo 2851, Arturo Alió 707. Pinturería Carlitos, 43 años pintando junto a vos. El número 7 Vargas, César Malnati. El 21 de agosto de 1966, en la Vuelta de Rojas, César Horacio Malnati
hacía debutar en una coupé Chevrolet modelo 38 el hasta entonces desconocido motor Tornado. La idea de Ica era ir analizando el funcionamiento del impulsor con miras al ingreso del Torino para fin de año. Con algunos abandonos y tras 6 carreras, Malnati llegó quinto en la Vuelta de Tres Arroyos. Marinkovic y Cordonier también calzaban el motor Torino en sus cupecitas. El potencial del motor estaba, los 1800 kilos que pesaba la coupé de Malnati complicaban el buen desempeño del motor Tornado. La idea de hacer debutar el Torino 380W en el Gran Premio del 66 se trunca 72 horas antes, ya que Ica no presentó los 3 Torinos inscriptos, evidenciando una falta de confiabilidad en el producto. El comienzo del campeonato del 67 marcó el comienzo de la era Torino en el turismo carretera. San Pedro dio inicio a la temporada y la expectativa creada por la llegada de la marca quedó rápidamente resuelta con el 1-2-3 con Copelo, Gradasi y Ternengo en los primeros lugares de clasificación. El comienzo del cambio ya había empezado, ya el TC no sería el mismo, el motor 4 litros con árbol de levas a la cabeza era toda una innovación dejando atrás a los motores varilleros. Eduardo Copelo sería el que obtendría las próximas 5 victorias para la marca, siendo nuevamente Gradasi el que se alzaría con 2 triunfos consecutivos. Por aquellos años se decía que podías comprar una Torino en una agencia, conseguir algunos fierros de Berta y era posible ganar una carrera de TC. El 67 fue muy intenso y a la distancia se puede ver lo que avanzó la categoría en solo un año. Las liebres 1, 1,5, 2 y 3 eran un éxito. Torino les ganaba en carreras largas, autódromos y circuitos de tierra. El equipo comandado por el Mago de Altagracia eran ganadores permanentes. Torino, en 1967, ganó 20 carreras, incluyendo el Gran Premio Argentino, y el año del debut de Torino sería campeón con el maestro Eduardo Copelo. Con el retiro de Ica, en 1968, las liebres preparadas por Oreste Berta ganaron 12 carreras, perdiendo el título en la última carrera disputada en el Autódromo de Buenos Aires. De estas unidades, las liebres MK2 y MK3 llegaron a lo más alto al consagrarse campeón en 1967 y 1969 con Eduardo Copelo y Gastón Perkins respectivamente. La división del TC en 1970 llevó a Torino a ganar 13 de las 15 carreras disputadas ese año. El TCB, con las liebres y los motores 4 litros, coronó a Eduardo Copelo como campeón. Y el TCA, con las coupé Torino y los motores de 3 litros, coronaron a Luis Di Palma como campeón argentino de turismo carretera. El del 71 fue un campeonato más peleado, con más modelos y marcas participando en el TC 3 litros. Di Palma ganó 4 carreras y repetía el título logrado el año anterior. La reducción en la cilindrada y el castigo aplicado al motor Tornado por tener el árbol de levas a la cabeza lo fue dejando sin posibilidades de dar lucha franca con las otras marcas, y el del 71 sería el último título de Torino en el TC. Para 1972, Ica Renault le quitaba el apoyo a la categoría, reclamando que los motores Tornado queden con 3.000 centímetros cúbicos y no con 2.700, como estaban corriendo en ese campeonato. Pese a todo, un joven piloto de Ramallo, Juan María Traverso, ganó en 25 de mayo y repetía 15 días después el cordobés Eduardo Giordano con un Torino ex Copelo. En 1974, Giordano volvió al triunfo, esta vez en la Vuelta de Santa Fe, y esta sería la última carrera que Torino luciría el 1 en sus laterales. Las cartas estaban echadas. Sin apoyo oficial, los torinos, con el viejo desarrollo de Berta, lograba la última victoria con el motor tradicional en la accidentada 500 millas mercedinas de 1975. Luis Di Palma se convertía en el que llevaría la carga de ser el último ganador con Tornado de 2.700 centímetros cúbicos. Cuando Oreste Berta, y en consecuencia Luis Di Palma, dejó el TC, el Torino prontamente deja los puestos de vanguardia. Solo unos pocos pilotos se le animan al toro, y casi todos lo elegían como vehículo para hacer sus primeras armas en la categoría, y aún con viejos fierros que Berta había desarrollado. Pero había uno que desde la ciudad de Azul no bajaba los brazos y se animaba a pelearle de igual a igual a los TC del momento. El preparador era Omar Rangone en su taller de Azul, y quien debía llevarlo en la ruta era otro azuleño, Ricardo de Arzabe. El motor era el ya viejo conocido Tornado de 4 bancadas.
Eran épocas de desarrollo y de tratar de darle a Torino un nuevo impulso. La marca parecía solo para debutantes, como Gustavo Mancuso, preparado por Rangone, Domingo Martínez, de Berazategui, Sergio Crobo, Carlos Torrens, también con la preparación de Rangone, Enrique Purciel, Mateo Amanzi, Eduardo Nicieza, Vicente Pernía, Carlos Calunga Caprile, de González Chávez, José Pepe Santagati, Manuel Carelli, César Padilla, Silvio Puccini, Oscar Cacho Fangio, y cerramos la década del 80 con la aparición del Torino Fantasma, preparado por Serafina Damoli para el retorno de Juan María Traverso en 1989. Ya el motor Tornado tenía un reglamento libre. Las tapas soldadas del Renault 18 parecía ser el nuevo desafío de los motoristas. La esperanza de Torino tenía una pequeña luz en manos del debutante Mario Gómez, que competía esforzadamente con un nuevo desarrollo pero sin lograr continuidad. En 1995, Luis Di Palma regresaba al TC con el Torino que utilizaría en el Supercar y con el desarrollo de Carlos León. El mismo que Mario Gómez le daban esperanza a Torino con la tapa de cilindros de Renault 18, como se puede ver en la imagen. El Pato le queda la cuerda, Pato, Y el mismo Pato Di Palma, tras 433 carreras sin triunfos, le devolvía la alegría a los hinchas de Torino, el 11 de mayo de 2003 en el Autódromo de Buenos Aires. Juan María Traverso volvió a su primer amor para comenzar a despedirse de la categoría y ganó en el Autódromo de Salta y repitió en Olavarría en el 2004. Parecía que Torino estaba nuevamente en la senda del triunfo y sería Marcos Di Palma en el Autódromo de Paraná en aquel 2006 cuando armó el Torino protestando la falta de rendimiento en su marca y le demostró que podía ganar una carrera de TC. En el 2009 parecía que Torino podía ganar el campeonato con la dupla Pechito López y el Haas Racing. El cordobés ganó 2 carreras y con un año regular perdió el campeonato en la última fecha en el Autódromo de Buenos Aires. El 21 de septiembre de 2001, un Torino de turismo carretera aceleró en la Antártida Argentina. Es un hecho histórico para la categoría. Por primera vez, un auto de TC pisaba suelo antártico y fue un momento de trascendencia para toda la afición tuerca de nuestro país. Norberto Fontana y Josito Di Palma son los máximos defensores de la marca que tras casi 50 años de su debut siguen tratando de mantenerse en la categoría como una de las 4 marcas tradicionales del TC. Que adelantado Torino hace casi 50 años estaba trabajando con árbol de leva a la cabeza. Sí, para el 2015 también la Asociación Corredores de Turismo de Carretera piensa ingresar motores con árboles a la cabeza. Pero qué casualidad, también participa en su fabricación Oreste Berta. Yo pensaba el otro día, Moli, y digo, Oreste Berta le habrá dicho a la CTC, y si armamos el blog del Torino y ponemos nuevamente el motor de Torino, al igual que el del Chevrolet, el del Ford y el de Dodge, estaría bueno. Sí, bueno, pero yo no lo conozco en detalle la confección del motor, pero supongo que va a ser algo que marque una diferencia en el turismo de carretera. Bueno, dejamos la puerta abierta, así que nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta el próximo programa. Gracias y hasta la semana que viene. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.